Muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos Buenas a la tardes, clase. licenciada. Buenas tardes. Qué gusto de saludarles, ¿cómo están? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Mucho gusto de oírles. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Marcos, qué gusto de saludarle. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto de saludarles, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Qué gusto de Lic, saludarle. buena tarde. Hola Merly, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Lic. ¿Usted qué tal? Gracias a Dios, muy bien. Aquí saludándoles y preguntándoles cómo han estado y dándoles la bienvenida a la clase y que me comenten un poquito cómo les fue en el examen la semana pasada. Por favor, ustedes saben que yo tengo otros grupos y yo siempre les he pedido que por favor escriban la metodología que se utilizó, que traten de como dar sugerencias de mejora, especificar si se entendió, si fue fácil, si fue difícil, porque como es el primer examen parcial, todavía nos hace falta el segundo y el examen final. Entonces, para incorporar todas las sugerencias que ustedes den, pero también benefician a otros estudiantes, porque entonces yo incorporo en todos los grupos esas sugerencias de mejora. Entonces, cuéntenme cómo estuvo el examen, estuvo muy fácil, estuvo muy difícil, estuvo entendible, no se entendió nada, qué les pareció más difícil, quieren que cambiemos de plataforma, ustedes me dirán. Pues licenciada, su examen, Con respecto al examen que tuvimos, Muy bien, señor Brenda, ¿la escuchamos? Mientras gracias, licenciada. Merly soluciona lo de su señal, ¿está bien? Sí, licenciada, pues me pareció muy bonita la técnica que usted utilizó. Solo que yo al momento que le di a enviar, cambié una pregunta y fue la que tuve mala. Lo lamento. Sí, pero sí, licenciada, al menos ahí, si uno lee, pues analiza, ¿verdad? Porque al menos ahí usted nos anotaba algunas otras, palabritas ahí o como temas que realmente no estaban acorde, ¿verdad? Había dado en excepción de, pues ahí era de analizar, ¿verdad? Y recordar cuáles eran los pasos que había que dar. Entonces a mí, al menos de parte de mi persona, pues me pareció muy bien, porque a veces, realmente es muy bueno el análisis, no se dice que no, pero yo siento que en un examen nos lleva muchísimo tiempo porque no sé, como que se nos bloquea la mente cuando nos dejan así y a veces son varios temas, entonces, pero en la metodología que usted utilizó, o sea, para mí yo vi que muy buena, licenciada, metodología. Muy bien, muchísimas gracias por su opinión, señor Brendita. Lo tomaré en cuenta para continuar haciendo el resto de los exámenes. Quiere decir de que voy a incluir más preguntitas ahí con truquitos, no son mentiras. Esos son algunos distractores, pero es únicamente para que ustedes refuercen y estén seguros de algunos conceptos. Entonces, por eso se cambian algunas partecitas y también para reforzar un poquito la veracidad que ustedes deben tener en la información. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que quiera opinar? Creo que algunos tuvieron algún poquito de inconvenientes, principalmente en el acceso, pero eso sí ya depende mucho de la señal de internet, de la descarga. Entonces, eso sí sale un poquito de mis manos. Yo he tratado de buscar como las plataformas que consumen menos datos y Classroom está dentro de ellos. Sin embargo, todavía algunos me decían, no me ha aparecido el examen, pero pues uno lo programa a una hora específica y si no aparece es porque su servidor no ha actualizado. Entonces, eso sí ya depende un poquito de la descarga que ustedes tengan, pero lo bueno es de que al final, aunque tarda un poquito, pero sí puede descargar bien la aplicación y también no hay ningún problema en el envío porque guarda siempre todas las respuestas. Entonces, eso es bastante como de beneficio que yo le veo a esa plataforma. Pero vamos a escuchar, creo que a Merly nos iba a decir algo. Coméntenos, por favor.
Sí, Lick, con respecto al examen, sí, la técnica, creo que, bueno, en lo personal, y yo pienso que lo mismo pensarán o dirán mis compañeros, que la técnica estuvo muy bonita. Es que ya comentaba, señor Brenda, solo era de analizar, y es que era así, pues solo era de pensar, de analizar sobre las respuestas, porque no hay necesidad de poder escribir. Bueno, por ejemplo, conmigo yo lo hice por medio de mi teléfono. Entonces, pienso que es una buena técnica porque no hay necesidad de andar computadora. O tal vez en algunos casos sí podría ser, pero sí, para mí me pareció bien la técnica, licenciada, y es lo único, Lick, y luego el examen sí estuvo bien. Bueno, no saqué buena nota, pero tampoco mala. Excelente, qué bueno. Muy bien. Gracias a Merly por su comentario. Vamos a escuchar a una tercera persona, a la señora Martita. Sí, licenciada, buena tarde. Qué Pues gusto saludarle. gracias, igualmente, licenciada, mucho gusto. Fíjese que, pues yo ahí sí que, la verdad, a mí no me fue tan bien, pero tal vez fue porque, como decían las compañeras, ¿verdad? Habían cosas que a uno como que lo confundían. Entonces, ahí como que se iba mucho tiempo y uno no estaba seguro, al menos en mi caso, ¿verdad? No estaba segura en que sí, pero por el excepto o por esto. Entonces, yo me confundí. Entonces, pienso que, pues tal vez no debería de ser tan enredado, ¿verdad? Es mi opinión. Respeto la opinión de todos los compañeros, ¿verdad? Pero pienso que no debería de ser tan enredado porque no es como para que uno se sacrifique tanto, sino que solo para ver qué tanto sabemos o cómo están nuestros conocimientos, ¿verdad? Pero con esas palabritas como que el excepto, entre que sí, entre que no, yo la verdad me confundí. Después fui a revisar y tal vez me puse un poquito nerviosa, la verdad que tal vez me puse un Exacto. poquito nerviosa, porque le soy sincera, licenciada, su cursito como que me cuesta un poquito. Entonces, tal vez me puse un poco nerviosa y después fui a ver los apuntes, las diapositivas, y yo dije, no, esto era así, esto era así, ¿verdad? Pero es opinión personal. Tal vez los demás compañeros sintieron que estaba bien, pero a mi percepción, pienso de que tal vez en estarnos confundiendo mucho fue el error, o tal vez yo no le entendí muy bien. Eso es todo, licenciada. Muy bien, le agradezco mucho por su opinión, señor Martita, y por eso sí me interesa mucho como platicar con ustedes y que lleguemos a algunos acuerdos. Me parece que también en esta modalidad pues nos estamos adaptando todos, o sea, no es solo la señora Martita, sino es en general todos nos estamos adaptando a estas circunstancias. Y en este caso a veces sí nos ponemos un poquito nerviosos, los entiendo perfectamente porque estamos pensando en el tiempo en que se va a cerrar la aplicación, o estamos pensando en que cualquier clic que demos, de repente nos va a marcar a una opción que no queremos o nos va a sacar del test. Entonces sí nos lleva un poquito de tiempo. Sin embargo, como ahorita tenemos esa dificultad de no poder evaluar frente a frente, entonces, en este caso, pues no es capaz de que ustedes tengan la evaluación al libro abierto. Entonces, las características de la evaluación al libro abierto es precisamente que se tenga que evaluar eso, la veracidad de la información, porque usted tiene la opción de cotejar sus respuestas con las que se le están proponiendo. Entonces, en este caso sí tenemos pues que incluir algunas respuestas que son incorrectas, unas que son de análisis y unas que sean verdaderas para tener entonces esa certeza de la evaluación de su conocimiento. Como usted lo dice, el objetivo del examen jamás va a ser como sacrificar al estudiante. Al contrario, lo que nosotros queremos con esto es que el examen sea otra forma de aprendizaje. Y entonces, cuando nosotros pensamos que el examen es otra forma de aprendizaje, pues cuando se les ponen así desde el inicio preguntitas como
con algún factor de confusión, eso le obliga a usted a volver a leer y a cerciorarse y a entender esa respuesta, a analizar. Entonces, por eso es de que, bueno, la metodología que se utiliza, ¿verdad? Pero no se preocupe que yo para el próximo examen no le voy a poder decir, fíjese que no voy a introducir factores de confusión, no, pero tal vez voy a tratar de incluirlos de una forma más concreta, de una forma más clara, para que ustedes los puedan entender mejor. De todas formas, ustedes ahorita ya con esta primera experiencia, yo considero que en la segunda experiencia les va a ir mucho, mucho mejor, porque ya van a conocer la forma y también ya van a estar como familiarizados con la plataforma. Entonces les va a ir mucho, mucho, mucho mejor. Pero sí yo lo noté, ¿verdad? Yo vi que, pues al final las preguntas que tienen factor de confusión son las que más están falladas. Y mi intención no es esa, mi intención no es que las fallen, mi intención es que ustedes saquen el punteo completo, pero mi intención es sí que traten de hacer análisis y que sí traten de hacer lectura y que sí traten de hacer cotejo de información. Recuerden que sobre los hombros de enfermería recaen muchas responsabilidades y una de las principales características que se busca en el personal de enfermería es la información veraz. Entonces nosotros sí estamos acostumbrados a decir, si aquí dice negro, yo ya vi que es negro, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas formas, yo siempre he dicho de que estamos en un proceso de aprendizaje y que este proceso de aprendizaje al final nos va a ir dando tanto habilidades como conocimientos y experiencias que nos van a hacer mejorar muchísimo. Siempre he dicho que la nota no lo es todo. Usted pudo haber sacado, en este caso, 15 puntos y no haber aprendido nada, sino solo pudo haber desarrollado la habilidad de búsqueda en sus documentos. Como también usted pudo haber sacado una baja nota y haber aprendido mucho. Entonces, cada uno de ustedes tiene que evaluar cuál es su caso y de acuerdo a eso, utilizar sus técnicas más adecuadas para su estudio. Yo les insisto que estos documentos, sí ustedes tienen que darse la tarea de descargarlos de las plataformas y de imprimirlos. Tal vez ahorita no es cuestión de que tomen tanto nota porque tienen los documentos, pero eso a veces lo hace a uno atenerse. O sea, no tomo nota porque como está la presentación, van a subir la presentación, pero después ya ni la volvemos a leer ni la imprimimos, sino que la dejamos simplemente ahí y a veces cuesta mucho y es cansado leer en digital todas las presentaciones. Entonces es mejor que ustedes tengan siempre su portafolio de documentos donde puedan hacer, ante la inseguridad, siempre hacer la consulta necesaria, que son de las recomendaciones que yo les puedo dar. De hecho, las técnicas no han pasado de moda, de subrayado, de cuadros sinópticos, eso de esquemas mentales, eso es excelente. Y entonces eso les va a dar esa certeza a la hora de que haya un factor de confusión incluido. Ustedes inmediatamente dicen, no, cuando yo subrayé, esta palabra no estaba. Cuando yo hice mi mapa conceptual, esta palabra no estaba. Entonces inmediatamente ustedes dicen, no, lo que no es correcto es esto. Inmediatamente. Es como cuando está mal escrita una palabra. Cuando uno lee bastantes libros, usted ve una palabra mal escrita y dice, esa palabra no se ve bien. ¿Por qué? Porque usted ya la leyó antes, ya la conoce. Entonces, inmediatamente su memoria fotográfica le dice que esa palabra no está correctamente escrita. Entonces, lo mismo debemos de hacer. En este caso, utilizar nuestras técnicas de estudio. No se los digo por el examen, porque ya les dije, una nota es una nota y lo que hoy usted pierde en una actividad lo recupera en otra porque tenemos diferentes habilidades. Es para el aprendizaje para la vida. Yo se los he estado diciendo que ahorita tal vez este alejamiento pues no nos permite utilizar algunas otras técnicas de aprendizaje, pero sí se tiene que garantizar que ustedes aprendan para la vida. No, muchos dicen, es que ahorita estar en la universidad es hasta más fácil porque está uno en la comunidad de su casa, puede sacar sus documentos a la hora del examen, sí, pero recuerde que usted no se está formando para tener un papel o un cartón colgado en su sala. Usted se está formando para poder ejercer como un profesional. Y entonces, pues esa es la conciencia que yo quiero que ustedes hagan y que ustedes entiendan todos estos términos, pero porque en la vida les va a servir. Yo sé que este curso de investigación tiene su grado de dificultad,
Hay muy pocas personas que inclusive se atreven a dar docencia en investigación y que se atreven a ejercer la investigación como parte de las 4 áreas del ejercicio profesional de enfermería. A veces malentendemos esta situación y dicen, yo estoy haciendo las 4 áreas del ejercicio profesional porque cuando, por ejemplo, hago el proceso de enfermería, recolecto datos y eso es investigación. Eso es falso, eso no es cierto. Investigación es un proceso bastante riguroso que ustedes ahorita lo están sintiendo, ¿sí? La investigación tiene que tener todos los procesos que el método científico nos dice. Y entonces ahí es donde tiene ese grado de complejidad. Sin embargo, no es difícil. Como todo en esta vida, la primera vez que canalizamos nos costó un montón, pero ahorita digan, con los ojos cerrados se canaliza. Lo mismo es la investigación. Al inicio va a costar un poquito y yo insisto en culpar a los grados básicos, porque yo digo, desde el técnico universitario nos tendrían que enseñar conceptos básicos para que así, pero muy específicos, para que así, de hecho, hasta hacer el primer estudio descriptivo, a modo de que cuando caigamos a la licenciatura ya solo tengamos un pequeño recordatorio de los conceptos básicos y ya nos vamos a un estudio mucho más complejo. Pero por lo regular en el técnico universitario no nos dan mucha base de la investigación. Entonces, cuando llegamos a licenciatura tenemos que como recopilar lo que estos 3 años no recibimos y con la presión de que ya lo tenemos que llevar a la práctica porque tenemos que cerrar este proceso con un estudio, o sea, ya ponerlo en práctica. Entonces, y perfecto, porque recuerden que los comités de tesis no nos van a aceptar un trabajo más o menos, no, aunque sea nuestra primera experiencia, se requiere de que el trabajo esté bien pulido. Entonces, eso es lo que presiona un poquito en la licenciatura, pero ustedes no se desesperen. De todas formas, solo dejen que el proceso se vaya llevando de la mejor manera y van a ver que poco a poco ustedes cuando sientan ya van a estar haciendo muchísimas investigaciones y ya van a querer, ya van a haber tomado esa habilidad para poder formular un protocolo de investigación muy fácilmente. El primer bloque de nuestro curso nos conlleva pues las primeras 2 unidades, que son las unidades que ya hemos visto. En estas primeras 2 unidades, pues la primera unidad es como una recopilación de algunos conceptos básicos y en la segunda unidad ya nos da un poquito más a lo que es protocolo de investigación. Pues entonces ya hemos agotado estas dos unidades y ahora nos toca iniciar nuestro segundo bloque. En este segundo bloque, pues entonces vamos a ver algunos contenidos con respecto a fortalecer el marco metodológico, específicamente en aquellos métodos, técnicas e instrumentos para la colecta de los datos. Aquellos aspectos también que nos llevan o que conlleva este trabajo de la colecta de datos, como por ejemplo aquellos aspectos presupuestarios, aquellos aspectos de cronograma de actividades. Eso es lo que nos corresponde ver en este segundo segmento, antes del segundo examen parcial. Y luego en el tercer segmento, entonces nos toca ya la elaboración del informe final, todos esos conceptos que conlleva la elaboración del informe final. Cuando hablamos del informe final, no solo es el informe escrito, sino también es el informe verbal que muchas veces tenemos que hacer para la diseminación de resultados. Y entonces, este curso incluye esas actividades, que ustedes fortalezcan los conocimientos en base a definiciones, conceptos e instrumentos, pero que son teóricos. También que ustedes fortalezcan esa aplicación práctica, llevando a cabo entonces paralelamente la elaboración de su protocolo. Y también que debemos de cumplir con esta normativa que la universidad nos pide, en donde tengamos que cumplir con los exámenes parciales, con la zona del curso y con el examen final.
Entonces, bueno, de momento me parece que vamos avanzando exitosamente. Yo he estado revisando ya algunos protocolos, incluyendo marco metodológico, perdón, marco conceptual y marco teórico, al menos el esquema. Algunos de ustedes pues ya están trabajando, me imagino, en las sugerencias de mejora que yo he realizado a sus protocolos. Yo he estado enviando, solo que sí tienen que tener un poquito de paciencia porque sí me está llevando tiempo el poder leer cada una de las líneas que ustedes han plasmado en su marco teórico, en su marco conceptual y en cada uno de los componentes, inclusive desde el planteamiento del tema de investigación, he tenido que regresar un poquito y ver cuál es la mejor opción para que ustedes trabajen. A los que ya les envié sugerencias de mejora, por favor aplíquenlas lo antes posible. A los que no les he enviado sugerencias de mejora, ya les va a llegar, pero ustedes deben de estar avanzando en su marco teórico, porque ya tienen un esquema y traten de rellenar. Si dentro de las observaciones que yo haga, diga, bueno, por ejemplo, resuma este término o este término no va, es más fácil como quitar y no que le diga su marco teórico está totalmente pobre, ¿verdad? Entonces, o esperar hasta que le diga sí, ese esquema está bien para empezar a recolectar la información, no. Estas dos clases de esta y la siguiente semana, yo me voy a tomar el tiempo para describir algunos conceptos del marco metodológico, o sea, la fundamentación teórica de estos conceptos. Y no van a tener tarea, porque precisamente tienen que estar aplicando las correcciones de mejora y tienen que estar completando su marco teórico. Por eso no van a tener tarea. O sea, no es que no tengan nada que hacer, sino que tenemos que terminar esa etapa del marco conceptual y el marco teórico. Esos son los marcos como más trabajosos, porque ya el marco metodológico, tal vez lo más trabajoso de este marco es elaborar el instrumento de recolección de datos, porque además los demás ítems usted inmediatamente va describiendo, es cuestión de un párrafo para cada uno de los ítems, entonces eso lo puede hacer si usted se lo propone en cuestión de 2, de 3 horas, ya tiene el marco metodológico. Solo lo que lleva un poquito de más tiempo es consentimiento informado y la elaboración del instrumento. Eso es lo que lleva un poquito de más tiempo. Entonces, por favor, quédense siempre a la espera de aquellas personas que no han recibido sus sugerencias de mejora. Y como les repito, aquellos que ya las tienen, por favor, empiecen a aplicarlas lo antes posible. Y si ustedes quisieran, yo siempre les pongo ahí revisión 1, revisión 2. Si fueran ustedes tan amables y si ustedes quieren, pueden enviarme de nuevo ya cuando hayan reformulado su marco conceptual y su marco teórico, yo le doy una segunda revisión, entonces yo ahí le voy poniendo revisión 2. Después de eso le unen ya su marco metodológico y ya esa va a ser revisión 3. Y así sucesivamente. Después ya solo nos falta el marco operativo y ya, entonces ya con eso vamos a completar lo que es el producto que ustedes van a entregar al final de este curso. Ahora, yo les quiero pedir un favor. En los marcos que yo he revisado, todavía hay muchas cosas que no se han aplicado, como que tal vez no están de nuevo leyendo mucho las presentaciones que yo les he enviado para que se guíen de ahí y que ahí les vaya diciendo, por ejemplo, para elaborar la justificación. Hasta inclusive les di una lista de preguntas que ustedes tienen que ir contestando y les decía, cada pregunta de esas puede ser un párrafo, ¿sí? Por ejemplo, si dice, ¿cuál es la importancia de mi investigación? Pues usted tiene que redactar ahí cuál es la importancia de su investigación. Pero todavía me han redactado algunos componentes que no han utilizado los instrumentos. Entonces, así lleva un poquito de más tiempo, porque entonces yo le hago las sugerencias, usted me los devuelve, y si usted no los aplica de nuevo, entonces va a tener de nuevo la observación y así sucesivamente. Casi que les estoy poniendo en algunos marcos hasta un comentario por línea, Yo utilizo lo que es revisión, control de cambios. Entonces les va a aparecer una línea roja en cada lugar donde yo hice un cambio o donde yo puse un mensaje. Usted lo que tiene que hacer es dar clic ahí y entonces le va a aparecer el mensaje o le va a dar la opción
de aceptar el cambio o de rechazar el cambio. Si usted quiere rechazar el cambio, pues puede hacerlo. O si usted quiere aceptar el cambio que yo hice, más que todo estoy haciendo cambios como por ejemplo en la alineación, en el tamaño de letra, en el interlineado, en todo eso yo estoy haciendo de una vez los cambios. Pero en cuestión de redacción, yo sí les pongo mensajes. Y entonces le voy diciendo, mire, esto tiene que ampliarlo. Esto páselo a importancia a la justificación. Esto no va en antecedentes, esto va en marco teórico. Yo les voy poniendo ahí los mensajes para que usted lo corte y usted lo pase a donde corresponde. Entonces, pónganle atención a todos esos mensajes que yo les estoy enviando. Como les repito, yo uso el control de cambios en revisión de Word. Entonces, donde haya una línea roja, es porque yo puse un cambio o porque yo puse un mensaje. Entonces debe de buscarlo y de leer qué es lo que yo necesito que usted haga. Para darle a aceptar a los cambios, solo tiene que colocarse en donde está marcado con rojo y darle clic derecho. Y entonces ahí le aparece la opción si usted quiere aceptar o rechazar el cambio. Y entonces ya con eso ya usted va a tener ahí las dos opciones de acuerdo a al cambio que yo haya realizado. Si usted está de acuerdo o no, entonces usted lo puede aceptar. Muy bien. Entonces, por favor, todos pendientes, les estoy enviando su documento a su correo electrónico de Gmail. Entonces, ahí pueden ir buscando ustedes si yo les he enviado su corrección, si fueran ustedes tan amables. Vamos a iniciar entonces con la tercera unidad. En la tercera unidad ya nos habla, como les repito, de ese proceso que tiene métodos, que tiene técnicas y que tiene instrumentos para poder nosotros recoger los datos y aparte de recoger los datos ya tenerlos a la disposición para su análisis. Algunas veces nos confundimos en qué es un método, qué es una técnica y qué es un instrumento. Pensamos que es lo mismo, cuando no es así. No es lo mismo esta recolección de hay una diferencia entre estas tres definiciones. Y entonces vamos a ver la diferencia de las definiciones. Cuando estamos hablando de un método para la recolección de datos, cuando hablamos de una estrategia de trabajo para el análisis de problemas y objetivos de la investigación. En este caso es el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de los datos. Entonces, aquí definitivamente nos está diciendo que el método es ese camino por medio del cual nosotros vamos a llegar a nuestro entrevistado, ¿sí? A nuestra, ya sea la muestra o a nuestra población, quiere decir a nuestra unidad de análisis. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el método y la técnica? Bueno, la técnica ya es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el sujeto, objeto de la investigación. Y por último tenemos lo que es un instrumento. Entonces, el instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos, de qué tipo de métodos hay, qué tipo de técnicas y qué tipo de instrumentos, para que esto se les aclare mucho mejor y ustedes puedan decidir cuál es el mejor método, cuál es la mejor técnica y cuál es el mejor instrumento a utilizar en su investigación. Independientemente del método, de la técnica y del instrumento que se utilice, hay 3 requisitos que debemos de cumplir siempre. Para cumplir, les he repetido, esa rigurosidad científica que debe de tener nuestra recolección de datos o nuestros instrumentos utilizados para la recolección de datos. El primer requisito es la confiabilidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos o hablamos de la confiabilidad del instrumento? Pues entonces la confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, en que su aplicación repetida al mismo objeto, sujeto o objeto, produce resultados iguales.
Entonces, acá nos pone el ejemplo, ¿verdad? En este caso, de la curva normal. Está hablando de las probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo un dado y yo tiro el dado 5 veces, ¿qué probabilidades tengo de que me dé el mismo resultado? Pues en el dado vamos a tener unas escasas probabilidades por el número de lados que tiene. En cambio, cuando utilizamos un instrumento para la recolección de datos, pues este instrumento nos debería de dar el mismo resultado si lo aplicamos 20 veces, solo que una vez tenemos los resultados, lo volvemos a repetir, nos tendría que dar los mismos resultados, lo volvemos a repetir, nos tendría que dar los mismos resultados. Eso quiere decir de que nuestro instrumento es confiable, de que nuestro instrumento realmente está captando lo que está sucediendo con el fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, dice, si se midiera en un momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados centígrados, un minuto más tarde dice que hay 5 grados centígrados. 3 minutos más tarde dice que hay 40 grados centígrados. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Será que es confiable el termómetro? Definitivamente dijéramos, de repente se quedó sin pila, ¿verdad? Ya no está funcionando. O no es confiable. Y eso nos ha pasado muchísimo ahorita que estamos tomando la temperatura en las personas. Que entonces empezamos a tomarlas y de repente pues nos da un dato incongruente. Por ejemplo, si nos dice que tiene 35 grados, entonces repetimos la toma y entonces vemos y ya nos toma 36,7. Y si repetimos la toma, nos da un número diferente. Decimos, no, este termómetro no es confiable. Entonces, lo mismo sería con el instrumento que utilicemos. Si el instrumento es un instrumento bien redactado, es un instrumento completo, repitamos las veces que repitamos el estudio, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, eso le da la confiabilidad a nuestro instrumento. De ahí la importancia de hacer una buena redacción y también una buena selección del instrumento que vamos a utilizar. Vamos a ver el siguiente requisito. El siguiente requisito es la validez. Y entonces, cuando hablamos de la validez, estamos hablando del grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se va a buscar. Esto quiere decir que el instrumento recolecte lo que está pasando con este fenómeno en la realidad. A veces cuesta bastante y tenemos que pensar y analizar bien las técnicas y los instrumentos, más cuando se trata de temas sensibles. Por ejemplo, violencia, por ejemplo, adicciones, por ejemplo, todo lo que es salud sexual y reproductiva, cuesta bastante, y más en poblaciones específicas. Por ejemplo, en adolescentes. Se tiene que buscar una estrategia para que los adolescentes no tomen como juego el poder responder a nuestros instrumentos y entonces esa información que nos han dado no tenga ninguna validez porque no refleja lo que en realidad está pasando. Nosotros hicimos un estudio donde queríamos saber cuáles eran los conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes con relación a lo que es salud sexual y reproductiva. Habían algunos adolescentes que cuando se les preguntaba, ¿usted inició relaciones sexuales ya? Decían un poquito, ni siquiera marcaban las opciones que nosotros les habíamos puesto ahí como sí y no, sino que agarraban y ponían un poquito. Entonces, eso es coherente, decíamos nosotros. O sea, estaba jugando con el instrumento. Y entonces nosotros pensamos de que en este caso debió ser mejor, nosotros utilizamos un cuestionario autoaplicado. Sí, o sea, se le entregó a cada estudiante y cada estudiante pudo llenar su cuestionario. Algunos pusieron dibujos, otros pusieron obscenidades, otros pusieron, como les repito, palabras incoherentes. Después dijimos, ¿por qué no mejor lo hicimos aplicado? Así estando frente a frente con él, yo tengo el cuestionario y yo le voy preguntando. De esta manera no me hubiera pasado de que hubieran puesto todas estas situaciones.
pero saben cuál era la otra cara de la moneda, que nosotros pensamos, y por eso dijimos que era mejor autoaplicado, porque pensamos que cuando nosotros hacemos las preguntas, entonces el estudiante se cohíbe o el adolescente se cohíbe y entonces va a responder a todo, no, aunque ya haya iniciado relaciones sexuales, por el temor y por la vergüenza de que estamos cara a cara, de repente me iba a decir no, aunque ya lo hubiera hecho. Bueno, habían preguntas bastante sensibles, como cuántas parejas sexuales ha tenido, como con quién tuvo su primera relación sexual, como a qué le tiene miedo cuando tiene relaciones sexuales. Y entonces ahí se tuvo que equilibrar en la balanza, pues el poder hacerlo cara a cara y de repente que nos dijeran solo mentiras también, que todo estaba correcto y que todo estaba bien, ¿sí? Cuando la realidad es otra. O también entregarles el cuestionario y poder identificar quiénes sí tomaron con seriedad y quienes no tomaban con seriedad y solo nos ponían dibujos y todo esto. Lo que sí hicimos después fue como hacer una clasificación. Entonces, aquellos cuestionarios que nosotros veíamos que nos habían escrito solo obscenidades y cosas así, los separamos y dijimos, estos no están aptos para entrar porque al final nos contestaron cosas que no van con la realidad. En cambio, los que sí habían respetado la estructura del cuestionario, entonces consideramos que tenía más validez la información, o sea que era más acercada a la realidad. Entonces, todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta analizando la unidad de análisis, o sea, quién va a ser el sujeto de nuestra investigación, el tipo de tema que estamos tocando, si es un tema sensible o no es un tema sensible, las características de la unidad de análisis, porque ahí entra hasta aspectos culturales, aspectos socioeconómicos, por ejemplo, el grado de educación que tenga nuestra unidad de análisis. A veces queremos hacer, por ejemplo, cuestionarios autoaplicados. Y si es población analfabeta, definitivamente no nos va a funcionar para nada, nos van a dejar todos los cuestionarios en blanco. Tal vez van a marcar al azar porque no van a entender lo que ahí dice. Hasta inclusive cuando es aplicado tenemos que comprender las características porque si su grado de escolaridad y el área rural de donde vienen no permite la comprensión específica de nuestros criterios, a veces optamos, por ejemplo, por una escala. Y entonces le preguntamos, le voy a decir algunos criterios y usted me responde si está totalmente de acuerdo, si está de acuerdo, si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, si está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y empezamos a decirle los criterios. ¿A usted le gusta la comida tal? Y las personas solo se nos quedan, sí. Y nosotros le respondemos, mucho, poco, y muchos optan por regular, regular, regular. A veces ni siquiera han entendido el criterio que se les está preguntando. Entonces, todos estos aspectos, ¿qué pasa? Le quitan la validez a nuestra información. Entonces, para garantizar que nuestro instrumento y nuestra técnica de recolección de datos tenga la validez necesaria o que nos vaya a dar datos con la validez necesaria, entonces debemos de hacer un plan para recolección de datos muy pensado, muy analizado y muy acorde a la población que nosotros tengamos enfrente. Por ejemplo, dice, un instrumento válido para medir la inteligencia debe de medir inteligencia y no la memoria, ¿verdad? Porque a veces también hasta nos confundimos y empezamos a mezclar un tema con otro. Entonces debe de ser muy importante de que nos centremos en el tema que hemos propuesto, pero también que lo hagamos con los métodos y con las técnicas correctas para que la información que vayamos a analizar tenga esa validez. Y aquí es donde entra, ¿verdad? En todos los sistemas de información. Que si usted basura introduce, basura va a sacar. Y entonces no le va a servir de nada el poder analizar esta información porque no es acorde a la problemática que está estudiando, no es acorde a la realidad que se está viviendo sobre esta problemática. Entonces, son como de las recomendaciones que se deben de tener para tener una validez. Aquí vemos entonces lo que es la representación de la confiabilidad y de la validez en figuras. En la primera figura, ustedes pueden ver
que aquí, si usted tira, usted es tirador y está tirando dardos, ¿cuál es su objetivo? Pues para que sea confiable y para que sea válido, todas las veces que usted tira, tiene que dar en el mismo lugar. Eso es confiabilidad. Todas las veces que usted tira, tiene que dar en el mismo lugar. Eso es confiabilidad. Validez es que usted no solo todas las veces que tira da en el mismo lugar, sino que tiene que dar en el centro, ¿sí? Tiene que dar en el centro. Eso es validez. El centro representa el tema o el fenómeno que estamos investigando. Y las veces que usted tira representa las veces que usted aplica el instrumento. Entonces se supone que si el tema o el instrumento que estamos aplicando tiene confiabilidad, tendría que darnos los mismos resultados todas las veces que aplicamos este instrumento. Es como tirar ustedes el dardo y pegarle al mismo lugar. Eso es confiar. En la figura 1 podemos ver de que el tirador no acertó al mismo lugar en ningún tiro. Y tampoco le pegó al centro en ningún tiro. Entonces, no tiene ni confiabilidad ni validez. En el tirador número 2, le acertó todas las veces al mismo lugar. Vean cómo están concentrados todos los puntos. Le acertó todas las veces al mismo lugar, pero no fue en el centro. Entonces, sí es confiable, pero no tiene validez. Ahora, el tirador 3 acertó todas las veces al mismo lugar y todas las veces acertó en el centro, que era su objetivo. Entonces, ahí sí tiene confiabilidad y tiene validez. Entonces, lo mismo es con nuestra recolección de datos, que nuestro instrumento debe recolectar la misma información cada vez que lo aplicamos, o sea, darnos los mismos resultados, y también debe de darnos la realidad del problema que estamos investigando. Eso es confiabilidad y validez. El tercer requisito que debe de tener nuestra información es la objetividad. Y entonces, cuando hablamos de la objetividad, es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. La confiabilidad, la validez y la objetividad no deben tratarse de forma separada, sino de forma conjunta. Sin uno de ellos, el instrumento no es útil. Entonces, si yo creé un instrumento, pero es un instrumento en donde, bueno, ya sea que el instrumento esté como manipulado, esté sesgado para darme solo cierta información de acuerdo a mis intereses, o a veces no es el instrumento, sino que en realidad es la forma en la que aplicamos el instrumento. ¿Saben por qué? Porque algunas veces el instrumento está redactado bien, pero ya cuando nosotros preguntamos, nosotros a la hora de preguntarle a los participantes, ya les damos la respuesta que nosotros queremos que nos digan. Les digo, ¿verdad que a usted le gusta venir al servicio de salud? Ya usted le está diciendo, ¿verdad que sí? Entonces el entrevistado le dice, sí. ¿Verdad que aquí lo tratan bien? Ya usted está sesgando la respuesta. Entonces, cuando lo hacemos con objetividad, pues las preguntas no tienen que llevar sesgo hacia ni a comprobar la hipótesis ni a rechazar la hipótesis. Tienen que ser neutrales. Entonces, tienen que ser preguntas que sean bastante sensibles a la información que la unidad de análisis nos brinda. Tienen que ser preguntas y bueno, ya más adelante vamos a ir viendo cómo es de que se tienen que redactar estos ítems de acuerdo al instrumento que hayamos creado. Si es un cuestionario, si es un checklist, si es una escala, qué sé yo. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo es que se va a redactar a modo de guardar esa objetividad. No solo ponerle ojo a la objetividad. A veces, para mantener este criterio, es necesario que el mismo entrevistador o el mismo investigador no sea el entrevistador. A veces es mejor que tengamos a una persona extra
a una persona fuera de. Hay investigadores que se apasionan tanto con sus temas que quieren probar su hipótesis, sea como sea, sobre todas las cosas. Y entonces aquí viola todo lo que es la parte ética de la investigación. Si el instrumento no tiene validez, no tiene objetividad o no tiene confiabilidad, entonces lo que estamos violando son los criterios éticos. Y entonces deberíamos, bueno, al final vamos a tener resultados y de repente usted va a probar la hipótesis, pero no va a reflejar la realidad del fenómeno que usted está estudiando. Entonces yo digo, tanto tiempo invertido, tantos recursos invertidos, y en este caso, tanto invertido para no tener, para no acercarnos a la verdad. ¿Se recuerdan ustedes de que en ningún documento, en ninguna fuente bibliográfica, ustedes van a encontrar que la investigación sirva para tener como investigador para que yo tenga la razón? No. Lo que dice la investigación es que su objetivo es conocer o acercarnos lo más que se pueda a la verdad. Entonces, si yo apliqué bien mi instrumento, redacté bien mi instrumento y con los resultados rechaza mi hipótesis, pues está bien, total, es la verdad, no importa. O sea, debemos siempre de empeñarnos en cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, pero nunca sesgar nuestra investigación. Entonces, eso pasa bastante cuando no capacitamos a la persona que va a recolectar los datos o cuando nosotros como investigadores vamos a recolectar los datos, pero ya nos hemos vuelto un poquito fanáticos de nuestro tema. Entonces, ya no estamos analizando, sino lo único que nos interesa es probar y tener la razón. No siempre vamos a tener la razón. Rechazar nuestra hipótesis. Pero entonces ya sabemos, ¿verdad? De que la relación de variables que yo había propuesto no es así, ¿sí? Entonces nos acercamos a la verdad. Eso es lo que nos interesa. Muy bien. Ahora veamos la definición, la importancia y el diseño de los instrumentos de recolección de datos. Entonces vamos a empezar con los métodos. ¿Qué es un método de recolección de datos? Entonces, primero vamos a ver de que la recolección de datos puede ser cuantitativa, o puede ser cualitativa. De todas formas, para poder hacer esta recolección de datos, podemos utilizar datos primarios o de datos secundarios. Entonces, cuando hablemos del método que vamos a utilizar para recolectar los datos, tenemos que especificar si el método es a través de datos primarios, que son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. Entonces, cuando los datos son primarios, ¿se recuerdan ustedes? Quiere entonces cuando hablamos el método a través de datos primarios. El método a través de datos secundarios son aquellos registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores. Entonces, podemos hacerlo por lo regular cuando nosotros proponemos una investigación documental. Estamos utilizando el método de datos secundarios. Ahora, cuando nosotros proponemos una investigación de campo, entonces estamos proponiendo utilizar datos primarios, el método con datos primarios. Entonces tenemos esos dos métodos para la recolección de datos. Entonces usted elige si es datos primarios o datos secundarios. Ese es el método que usted va a utilizar para la recolección de datos. Ahora, las técnicas. Porque usted bien puede decir, voy a utilizar el método de datos primarios. Entonces quiere decir que usted va a hacer una investigación de campo. Usted va a tener contacto con la unidad de análisis. Pero ¿cómo va a recolectar esos datos? A través de diferentes técnicas. Veamos cuáles pueden ser. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa.
Cuando hablamos de investigación cuantitativa, entonces las técnicas más utilizadas son las encuestas, la entrevista, la observación, las escalas de actitud, el análisis de contenido, el test, los grupos focales, las pruebas de rendimiento, las listas de cotejo y los experimentos. Esas son las técnicas a utilizar cuando hablamos de investigación cuantitativa. Ahora, cuando hablamos de investigación cualitativa, entonces son entrevistas, observación, historias de vida, autobiografías, anécdotas, notas de campo, análisis de documentos, grabaciones en audio y video, técnicas proyectivas y grupos focales. Esas son las técnicas que podemos utilizar de acuerdo al enfoque que vaya a tener nuestra investigación, si es cuantitativa o si es cualitativa. La diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa, se recuerdan ustedes de que en la investigación cualitativa lo que se pretende estudiar son como sentimientos, emociones y pensamientos. Eso es lo que se pretende estudiar con la investigación cualitativa. En cambio, en la investigación cuantitativa, pues el resto de fenómenos que permitan asignarle como un análisis numérico. En cambio, cuando hablamos de pensamientos, de sentimientos y de emociones, ahí no le podemos agregar un valor numérico. Por ejemplo, ¿cuánto está usted triste? Eso no se puede tener, ¿verdad? O también son fenómenos que no se pueden medir de la misma forma en todos los individuos. Por ejemplo, si yo le digo, si usted tiene la pérdida de uno de sus padres, ¿cuánta tristeza le provocó? Pues la experiencia va a ser muy diferente entre una persona y otra. Por eso es de que las técnicas de recolección de datos son totalmente diferentes. Por lo regular en la investigación cualitativa, los grupos son pequeños, ¿sí? Pues usted puede tomar una muestra y no hay una calculadora que le diga cuánta muestra va a tomar en una investigación cualitativa. Usted puede inclusive tener un solo caso y aplicar entonces, por ejemplo, una autobiografía. Y entonces esa es la recolección de sus datos. En cambio, en la investigación cuantitativa, no, por lo regular son muestras mucho más grandes y son fenómenos que son generalizables. Por ejemplo, ¿qué conocimientos posee el personal de enfermería? Eso sí lo podemos como enmarcar en algunos grados, en algunas categorías, y sí podemos incluir a todo el personal de enfermería. Ahora, Licenciada, perdone. sí, dígame. ¿Usted nos podría repetir nuevamente cuál es la diferencia dentro de la cuantitativa y cualitativa? Estaba tomando nota, pero me quedé a medias. Fíjense ustedes de que perdonen ustedes, yo a veces hablo muy rápido, pero me parece excelente que ustedes me vayan diciendo así como está hablando muy rápido, disculpen. Bueno, entonces les estaba mencionando de que, bueno, las técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa varían muchísimo, porque las técnicas y los instrumentos van muy de la mano de el tipo de fenómeno que se está estudiando. En la investigación cualitativa, su objetivo es el estudio de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiere decir que son fenómenos intangibles, les llamamos. ¿Por qué son intangibles? Porque son bastante particulares en cada una de las personas. Y entonces no se puede hacer una generalización. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cuál es el grado de tristeza que usted siente con la pérdida material en un desastre natural, pues hay personas que dicen, mire, lo importante es que yo esté bien, lo que se perdió en lo material, eso ya se recuperará. Y entonces su grado de tristeza no es mayor, mientras hay otras personas que están llorando y que dicen, miren, este es el esfuerzo de toda mi vida, ahora qué voy a hacer, hasta pueden desarrollar pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque el grado de tristeza, el grado de dolor y todo lo demás es algo, son fenómenos intangibles y son fenómenos que se viven muy particularmente.
Entonces, la investigación cualitativa se dedica a ese tipo de fenómenos, a fenómenos que no se puedan generalizar. Yo no les puedo decir todas las personas de tal comunidad piensan tal cosa, ¿no? Porque bien lo dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, para la recolección de datos, tenemos que utilizar técnicas diferentes. Por ejemplo, acá en la investigación cualitativa se utiliza la técnica de entrevista, pero es una entrevista semi-estructurada, en donde se utilizan más preguntas abiertas que cerradas, porque lo que queremos es de que la persona nos cuente su experiencia. Entonces tenemos solo algunas preguntas generadoras, y de ahí de lo que más se trata, inclusive en la investigación cualitativa se utiliza mucho la grabadora, porque no es tanto lo que yo vaya a poder escribir, es lo que ustedes están diciendo ahorita. Mire, usted dijo un montón de cosas, yo estaba tomando nota, pero me quedé, por supuesto, porque yo dije un montón de cosas, pero no se preocupen porque como recuerdan ustedes de que hay un canal de YouTube en la universidad, ahí pueden ver la grabación de la clase. Pero en la entrevista, en investigación cualitativa, hacemos lo mismo. Mejor llevamos grabadora y así podemos recolectar toda la información. Y entonces no necesitamos una muestra grande, no, sino que elegimos a la muestra con relación a la intención del investigador. Aquella persona que llene las características del objetivo de mi investigación. Y entonces puede ser un caso, pueden ser 10 casos. Por lo regular en la investigación cualitativa no tomamos muestras grandes, sino tomamos muestras pequeñas, pero que sí representen el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si yo quiero estudiar ese grado de tristeza que se siente al tener la pérdida de un familiar. Entonces, número uno, yo voy a ir a buscar a una comunidad, aquellas personas que hayan tenido la pérdida de un familiar. Eso puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Las que yo encuentre, esas son las que voy a tomar en cuenta. No es necesario que yo tome una muestra enorme o que me digan, como mínimo usted tiene que tener 10. No, no hay un mínimo y no hay un máximo. Inclusive con un solo caso usted puede hacer su estudio. Solamente lo detalla a profundidad, porque eso sí necesita la investigación cualitativa. Que los datos sean recolectados a profundidad. Por eso es de que utiliza entrevista, utiliza la observación, pero cuando hablamos, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo se realiza la observación y van a ver ustedes de que hay observación, en este caso, tan profunda en la investigación cualitativa que hasta el investigador tiene que irse a vivir donde está pasando el fenómeno. Pueden ser autobiografías, porque a veces las personas dicen, mire, yo para contarle toda la historia de mi vida, mejor hagamos una cosa. Yo lo voy a escribir y yo le voy a dar los datos que usted necesita, ¿ya? Entonces puede ser también ese mecanismo para poder recolectar la información. O puede ser a través de anécdotas. ¿Se dan ustedes cuenta? Es por el tipo de fenómenos que se estudian. Entonces, cuando uno dice, fíjense de que en este caso vamos a estudiar lo que es, qué se siente el poder tener por ejemplo, qué se siente tener un niño en la adolescencia, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a entrevistar a esas adolescentes y ellas nos van a contar su anécdota. Cada anécdota va a ser totalmente diferente. Y entonces se utilizan bases de datos también diferentes a las que estamos acostumbrados. Ahí no se puede sacar porcentajes, ahí no se puede sacar nada de esto. Ahí únicamente se van a hacer algunos resúmenes y después de los resúmenes se van a sacar algunas conclusiones. Se van a buscar algunas similitudes en las anécdotas, se van a buscar algunas contradicciones de las anécdotas y a través de eso se hacen las conclusiones. Pues la investigación cualitativa es muy bonita y está dentro del campo de todas las disciplinas que tienen ese objetivo humanístico, porque como les repito, sondea mucho lo que son pensamientos, emociones y sentimientos. En cambio, la investigación cuantitativa, pues ahí podemos tener todo tipo de fenómenos que sean tangibles, o sea, que podamos nosotros tener muestras empíricas o muestras de la realidad. Solamente con ese criterio nosotros ya podemos estudiar a este fenómeno.
Y entonces sus técnicas para recolección de datos son, por ejemplo, encuestas estructuradas, pueden ser entrevistas, pero pueden ser entrevistas estructuradas también, puede ser observación, y ya vamos a ir viendo los tipos de observación, pueden ser escalas de actitudes, pueden ser escalas de contenido, pueden ser test, pueden ser grupos focales, pueden ser pruebas de rendimiento, pueden ser listas de cotejo o checklist, o pueden ser experimentos. Eso depende también de cómo hayamos nosotros expuesto nuestra investigación. ¿Se recuerdan ustedes de que hay investigaciones que son exploratorias, otras que son descriptivas, otras que son puramente experimentales, otras que son casi experimentales? Entonces, dependiendo del objetivo que nuestra investigación lleve, esa es la técnica que vamos a ir amarrando. Y entonces aquí es donde empieza a como amarrarse todo lo que es el marco conceptual, porque en el marco conceptual vamos a tener una pregunta de investigación. Todo lo que es el marco teórico, porque en el marco teórico vamos a tener un respaldo científico, y el marco metodológico, que es cómo vamos a realizar la investigación y qué queremos alcanzar. Entonces aquí se va a amarrar la pregunta de investigación con los objetivos. Y los objetivos con las técnicas, con los métodos y con los instrumentos de investigación. Vamos a empezar a conocer cada una de estas técnicas de recolección de datos. En las técnicas de recolección de datos hemos escuchado mucho, y para muchos suena como un poquito descabellado el que uno proponga la observación como un método de recolección de datos. Casi no es muy utilizada la observación como método de recolección de datos. Pero en lo que es investigación cualitativa se utiliza mucho la observación. No hay nada como que el investigador mismo con sus propios ojos vea cómo se manifiesta el fenómeno en un ambiente normal, en un ambiente real. Recuerden ustedes de que algunas veces la sola presencia del investigador, y más cuestionando a la persona, eso sesga su respuesta. En cambio, con la información, bueno, ya el investigador va a decidir de acuerdo a la temática si esta es una observación participante o no participante, pero esto lo vamos a ver más adelante. Definamos primero qué es observación. Dice que observación es el registro visual de lo que ocurre, de una situación real. Clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudie. Puede ser entonces que usted elabore una guía de observación. Si usted va a estudiar si se aplican los 10 pasos para el lavado de manos, entonces usted no es la misma información. Si usted va y le pregunta, ¿usted aplica los 10 pasos para el lavado de manos? Todos le van a decir sí. En cambio, si usted solo se para a hacer de un lavamanos y usted está con su checklist observando si todas las personas aplican los 10 pasos, eso es captar la realidad mucho más objetiva, ¿ya? Como les repito, lo que uno trata en la investigación es de acercarse más a lo que sea la verdad. Y entonces el hecho de elegir la técnica correcta quita muchos sesgos para poder llegar a esta verdad. Tipos de observación. Hay una observación directa, observación indirecta. Cuando hablamos de observación directa es de que el investigador está en el suceso, en el momento, y está a cercanías de el fenómeno que se está estudiando y de la unidad de análisis. O sea, si su unidad de análisis es, por ejemplo, el personal de enfermería, usted quiere observar cuando el personal de enfermería hace una técnica, un procedimiento, usted está presente en la técnica o en el procedimiento. Pero también hay formas indirectas. Formas indirectas es cuando existe algún tipo de barrera que impide que usted esté totalmente en el lugar. Por ejemplo, si usted está observando un procedimiento, pero el procedimiento se está realizando dentro del quirófano y usted está fuera del quirófano, usted está observando, pero de forma indirecta, ¿sí? En cambio, si usted está dentro del quirófano, usted está observando de forma directa.
Cuando usted está dentro de una comunidad y está viviendo en la comunidad, es de forma directa. Ahora, cuando usted no vive en la comunidad, es de forma indirecta. Depende de la observación si es estructurada o no estructurada. Cuando hablamos de una observación estructurada es cuando usted ya tiene una lista de lo que va a ir a observar. Cuando habla de no estructurada es que usted va a ir a observar el fenómeno y así como se dé el fenómeno, usted así lo va a registrar. No tiene una lista de aspectos que le piden obligatoriamente, no, sino que a usted solo le piden, por ejemplo, observar el lavado de manos. Entonces usted va a empezar a registrar todo el proceso que las personas hacen del lavado de manos. Eso es no estructurado. Estructurado es cuando usted enlista los 10 pasos y entonces en base a esos 10 pasos usted va a hacer la observación. Entonces a eso se refiere con estructurado y no estructurado. Puede ser participante o no participante. Participante es cuando el observador es parte de el equipo que está en el fenómeno. O sea, por ejemplo, si usted dice, ahorita nos vamos a ir a lavar las manos. Cuando usted dice, nos vamos a lavar las manos, usted está observando cómo el resto se está lavando las manos, pero usted también lo está haciendo. En cambio, cuando es no participante, el observador se dedica solo de lejos a observar el fenómeno, pero no participa en él. Individual o en equipo. Entonces, eso depende de la unidad de análisis y también depende si solo hay un investigador o si es un equipo el que va a hacer la investigación. Eso depende si se va a entrevistar a una persona a la vez. Por ejemplo, si yo digo, voy a ir a observar cómo la comadrona, qué técnicas la comadrona aplica para la atención de parto. Entonces, se puede hacer individual o se puede hacer grupal. Se puede hacer individual cuando usted visita la casa de la comadrona y le dice, cuando usted vaya a atender un parto, usted me avisa, yo voy a estar cerca y vengo inmediatamente. ¿Verdad que sí? Entonces va y usted individualmente la ve. Pero puede ser grupal cuando usted en una capacitación donde están todas las comadronas dice, bueno, ahorita vamos a simular que estamos atendiendo un parto. Y yo quiero que todas vayan aportando en qué técnicas utilizan durante la atención del parto. Y entonces usted va observando cómo todo el grupo se comporta y qué aportes van dando con relación a la atención del parto. Entonces puede ser individual, puede ser en equipo. Puede ser de campo o puede ser de laboratorio. Cuando hablamos de campo, entonces ustedes ya saben que el investigador se dirige a los lugares donde se produce la información. Esto puede ser en la vivienda, puede ser en la comunidad, puede ser en la calle, puede ser en un instituto, puede ser en cualquier institución y en cualquier ámbito. Pero cuando hablamos de laboratorio, entonces ahí sí es bajo efectos controlados. Esto por lo regular se da cuando se están haciendo pruebas de estudios experimentales. Entonces usted quiere observar cómo funciona la mezcla del químico A con el químico B. Entonces usted los mezcla y después observa cuál es su efecto, pero estos son ensayos clínicos controlados, como su nombre lo dice, dentro de un laboratorio. Cuando hablamos de recolección de campo, entonces estamos hablando de cualquier fenómeno y estamos hablando de cualquier lugar donde se puedan dar nuestros datos. ¿Cuáles son los? Bueno, aquí en este cuadrito nos hace un resumen de lo que les acabo de decir con relación a la observación directa, indirecta, participante, no participante, y nos da algunos ejemplos en lo que es este tipo de evaluaciones. Ustedes ya pueden ver acá. Instrumentos asociados a la observación, o sea, ¿qué instrumentos podemos utilizar durante estemos realizando nuestra observación? Puede utilizar una guía de observación, puede usar una lista de control, puede utilizar un registro anecdótico de observación, puede utilizar una ficha de observación. Eso va a depender mucho del fenómeno que usted esté observando. Si el fenómeno tiene pues como elementos muy establecidos, pues entonces usted ya puede utilizar una lista de control porque ya está claramente definido lo que usted tiene que ir a observar. Pero si el fenómeno no está como muy bien definido, entonces usted puede tener solo una guía de observación con los posibles aspectos.
como su nombre lo dice, solo es una guía, que entonces le va a dar así como que la idea del orden en el que puede hacerlo, pero no es algo como estricto. En cambio, una lista sí ya le da los pasos específicos. Un registro anecdótico es cuando usted tiene que seguir el fenómeno por mucho tiempo. Entonces usted dice, el día 1 me presento a tal lugar a observar tal fenómeno y durante este día pasó esto y esto. Y usted detalla toda la anécdota que ha tenido en la observación de ese día. Siguiente día, me vuelvo a presentar a tal y tal lugar, ya sea el lugar específico donde se va a hacer la investigación y con la unidad de análisis específica, los cambios que se han tenido son tales y tales y tales y tales otros, ¿sí? Entonces usted va documentando cada anécdota que va teniendo durante va haciendo las observaciones. Y luego la ficha de observación, que en este caso, pues una ficha reúne como los datos básicos de la información. La fecha, el objetivo de la observación, los resultados obtenidos y algunas observaciones como de aspectos fuera de el fenómeno que nosotros querramos agregar. Eso sería la ficha de observación. Muy bien, ¿alguna duda con la observación? Lick, perdone, ¿irá a poder subir la clase en la cuenta del preuniversitario? La verdad es de que estoy teniendo inconveniencias, no sé si es mi internet o es mi teléfono, como que así automáticamente ya no me da la opción de salir de la clase. Yo la verdad no le llevo secuencia a la clase. Muy bien, pues sí, de todas formas yo también voy a subir la presentación a Classroom para que usted la pueda tener. Y yo les voy a compartir una invitación que han hecho para que ustedes accedan al canal de YouTube de la universidad, donde ahí se colocan todas las grabaciones semanalmente. Y entonces ahí va a poder usted obtener el link de la grabación de la clase y va a poder verla en el momento que usted lo requiera. Gracias, Lick. Para servirle. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de saludarle. Licenciada, perdone, ¿fuera usted tan amable de volver otra vez a retroalimentarme sobre el registro anecdótico? El registro anecdótico. Bueno, pues entonces como su nombre lo indica, lo que va a... bueno, nosotros en enfermería tenemos un registro anecdótico. Ustedes se recuerdan de que en administración utilizamos un formato que es anecdotario. ¿Se recuerdan del anecdotario que utilizamos como instrumento de la administración en enfermería? Pues en el anecdotario nosotros lo que vamos describiendo es qué pasó durante una fecha específica y durante un evento específico. Lo mismo pasa con la observación. Ustedes se han dado cuenta y tal vez han visto algunas películas en donde se hacen algunos experimentos. Entonces, por ejemplo, administran un medicamento y entonces dicen, hoy es fecha tal y tal, han pasado 24 horas de la administración del medicamento, se observa que el paciente presenta tales y tales signos de mejora, se observa que presenta tales y tales signos, por ejemplo, de efectos secundarios y van describiendo todo lo que se observa después de la manipulación de la variable. O si no hay manipulación de la variable, también se puede describir en esa fecha cómo se comportó el fenómeno. Entonces, ese es el registro anecdótico, es como decir, el día de hoy me presenté y imagínense ustedes que usted haya sembrado alguna plantita. Entonces, va usted y le dice, el día 1 sembramos la plantita. El día 2 lo regamos, pero todavía no se observa que sale ninguna planta, todavía está bajo tierra. El día 3 vamos y observamos y la tierra no ha tenido ningún cambio. El día 4 ya se empieza a ver que empieza a salir una hojita. El día 4 se observa que esta hojita ha crecido y que ya se ha convertido en una ramita. El día 5 se observa que ya no tiene una hojita, sino que tiene 3 hojitas. Y así vamos narrando
cada día la anécdota que vamos teniendo con relación al fenómeno de observación. A eso se refiere el registro anecdótico. Licenciada, es como una bitácora. Es una bitácora, ajá. El registro anecdótico o bitácora es lo mismo, así es. Ah, ya comprendí. Gracias, licenciada. Ahora sí me quedó Para muy servir. claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Alguien ha utilizado la observación para hacer algún estudio? No, licenciada, yo no. No, muy bien. Pues yo lo he utilizado más en lavado de manos. Por ejemplo, un estudio de prevalencia de diarrea y algunos aspectos de higiene en las madres. Entonces, utilizamos diferentes técnicas, pero una de ellas era la observación. Entonces, no preguntábamos como usted, ¿cómo se lava las manos? No, sino que les decíamos, buenos días, qué gusto de saludarle. Más la entrevista era preguntarles, pero ¿cuántos episodios de diarrea padece su niño, por ejemplo, en un mes? Eso era para establecer la prevalencia, pero después el resto de los aspectos, lo que le decíamos es, disculpe la molestia, ¿usted puede demostrarme cómo se lava las manos? Y entonces ya la señora se lavaba las manos. Después le decíamos, disculpe, ¿usted me puede llevar a su letrina? ¿Usted tiene baño o letrina? Pues me decían baño o letrina. Muy bien, ¿usted me puede llevar a su baño o letrina? ¿Puedo usar su baño o letrina? Solo que yo voy a realizar una observación de este lugar. Entonces decía, pase adelante. Pues ahí uno observaba, ¿verdad? La letrina está tapada, el recipiente para los papeles está tapado, hay presencia de moscas, y entonces uno observaba las características del medio. Luego le decía, bueno, ¿usted qué utiliza para consumir agua segura? ¿La hierve, la clora, o la filtra o utiliza Sodis? Entonces decían, pues fíjese que yo la hiervo. ¿Usted me puede enseñar dónde la hierve? Y entonces íbamos a observar en qué tipo de olla, cuánto tiempo, eso sí se lo preguntábamos, cuánto tiempo lo dejaba hervir, pero después la conservación del agua nosotros observábamos si el recipiente del agua hervida estaba tapado, si estaba destapado, si estaba en el piso, si estaba sobre una mesa. Entonces, ¿cómo servía eso y cómo cambia los datos de una entrevista a una observación? Se hizo la comparación del resultado de los datos de una entrevista y de los datos de una observación y eran datos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en la entrevista, desde la puerta de la calle, la señora, si no nos dejaba entrar, le decíamos, ¿usted se lava las manos? Sí. ¿Usted se lava correctamente las manos? Sí. ¿Su letrina está tapada? Sí. ¿Tiene un recipiente para los papeles? Sí. ¿Este recipiente está tapado? Sí. ¿Hay moscas? No. En cambio, la observación nos daba datos totalmente diferentes. Como le repito, las personas a veces manipulan la información por pena, por vergüenza, por qué sé yo, y entonces ahí no nos da una información totalmente confiable. Entonces ahí nosotros concluimos de que la técnica de la observación debiera de utilizarse más a menudo. El único o la única desventaja que tiene esta técnica es el recurso que requiere. En el recurso, en número de entrevistadores o en el número de observadores, perdón, y también en el factor tiempo, que usted tiene que tener todo el tiempo necesario para poder hacer la observación a detalle. Entonces esas son como de las cosas que uno sopesa y por eso es de que la mayoría de personas no utilizan la observación, sino otras técnicas que son más rápidas, que consumen menos recursos. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, licenciada. Yo siento, bueno, a mi criterio, que las dudas surgen hasta cuando uno ya está realizando. Claro Lo que sí. práctico. Ahí empiezan a surgir las dudas. Muy bien. Vamos a escuchar a Enemías. Él levantó la mano. Coméntenos, Enemías. Licenciada, buena tarde. Buenas Yo tardes. solamente tengo una duda. Si mi tema es factores que inciden en el embarazo en adolescentes, entonces la investigación que voy a utilizar va a ser cualitativa. Así le entendí. No sé si está en lo correcto, licenciada. No, porque
en sí los factores que inciden en el embarazo en adolescentes, la mayoría de veces no son sentimientos, ni pensamientos, ni emociones, sino aquí intervienen otro tipo de factores, como por ejemplo factores económicos, que eso sí pueden medirse cuantitativamente. Y bueno, de hecho, usted va a evaluar los factores que inciden, no va a evaluar la experiencia vivida del adolescente. Si usted quiere evaluar la experiencia vivida del adolescente durante su embarazo, sí es una investigación cualitativa. Pero en este caso, los factores que inciden, esos no son individuales, sino que pueden generalizarse al grupo de adolescentes. Entonces sí puede ser una investigación cuantitativa. Ahora, si usted quisiera profundizar en el aspecto tal vez emocional del adolescente, porque como estos factores son psicológicos, emocionales, económicos, inclusive de nivel educativo, entonces usted puede profundizar en una parte de su investigación de forma cualitativa. Entonces se convertiría en un enfoque mixto, porque usted tiene algunos aspectos cuantitativos, como tiene algunos aspectos cualitativos. Sí puede utilizar el enfoque mixto. Pues yo les conté que participé hace poco en una conferencia que dio el doctor Hernández Sampieri, y él decía que la nueva tendencia de la investigación actualmente era precisamente el enfoque mixto, en donde se sondeara, y lo ideal era, bueno, él decía de que va a depender mucho del fenómeno, porque en algunas investigaciones lo conviene hacer primero la investigación cualitativa, porque eso nos permite sondear, y ya con ese sondeo, entonces ya plantear una investigación cuantitativa. Como habían otros fenómenos que también convenía tener datos cuantitativos, y de esos datos cuantitativos ya elegir en cuáles nosotros queremos profundizar y hacer ya esa parte de investigación cualitativa. Entonces, eso era lo que él mencionaba, y decía que ahorita casi la mayoría de fenómenos se tienen que abordar por esa necesidad como más en salud, que es integral, que abarca no solo cuestiones fisiológicas, ambientales, sino también sí incluye todo lo psicológico, lo emocional y lo espiritual. Entonces que sí se podía completar, y entonces que el estudio más completo era el que tenía un enfoque mixto. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario, por favor? Bueno, como ustedes dicen, más adelante les van a ir surgiendo, y bueno, depende mucho de conforme vayan ustedes clarificando su marco metodológico, su marco teórico, sus objetivos, entonces ya les va a ir como dando la guía de cómo podrían ir recolectando sus datos. Ahorita, pues, uno se va enamorando de todas las técnicas. Yo siempre que vuelvo a ver la observación, digo, ay, yo quiero aplicar la observación a un fenómeno. Pero después veo la entrevista y digo, ay, no, es que la entrevista también es maravillosa, yo quiero aplicar la entrevista. Pero después veo grupos focales y uno se va enamorando de todas las técnicas. Pero el mismo problema de investigación que ustedes tengan les va a ir dando el margen de qué es lo mejor y qué les va a llevar más a cumplir con aquellos criterios de los cuales habíamos hablado al principio, que es entonces la validez, la objetividad, ¿verdad? Y entonces y la confiabilidad. Y de acuerdo a ello, entonces ustedes van a tomar su mejor decisión para poder aplicar estos datos a su proyecto de investigación. Y ahorita entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la encuesta. Cómo es de que podemos utilizar como técnica la encuesta de investigación. Pero yo antes les quiero preguntar, pues como veo de que ya nos hemos pasado 35 minutos de lo planificado, yo les quiero preguntar si ustedes aún tienen disponibilidad de tiempo, o mejor antes de cambiar de técnica, porque no me gustaría verlo así como también corriendo, sino que lo podemos dejar para avanzar la siguiente semana, y la siguiente semana empezaríamos con la encuesta.
Ahora, si ustedes tienen la disponibilidad de tiempo, pues entonces continuamos y terminamos la encuesta. Ustedes me dirán. Licenciada, nada, solo quiero agregar con relación al instrumento de la observación, que así como dice usted, yo ya me imagino observando en algún lugar. Pero sí, todo está quedando muy claro. Gracias. Bueno, de mi parte sí tengo el tiempo, pero les soy sincera, ya me siento cansada porque pues prácticamente todo el día hemos estado sentados y frente al monitor. Entonces, no sé qué digan los demás compañeros, pero si desean continuar, yo tengo el tiempo. Solo es esa sugerencia en relación al estar ahí enfocados en la pantalla todo el tiempo. Tiene usted toda la razón, y también que cuando ya llega a un grado de cansancio, yo digo que ya no aportamos ni tampoco aprendemos mucho. Tiene usted toda la razón. Y luego que mi horario, en mi caso el horario ya tengo 2 horas más adelantadas a ustedes. Sí. Este está ya por las 6 menos cuarto, menos 20. Claro que sí, tiene usted toda la razón. Muy bien, entonces, bueno, para mí, como siempre, es un verdadero gusto el compartir con ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana para poder seguir conociendo de estas técnicas y de estos instrumentos que nos van a servir para lo que es la recolección de los datos. Quédense pendientes, como les había dicho, a su correo electrónico, que ya les van llegando las observaciones. No les llega a todos juntos, y de aquí en adelante así va a ser el va y ven, de que algunos van a ir todavía fortaleciendo, por ejemplo, su marco conceptual, mientras que otros ya van fortaleciendo su marco metodológico, porque como es un problema y un tema totalmente diferente para cada uno de ustedes, pues no podemos ir como todos al mismo tiempo. Así como también esa ida y vuelta de las revisiones, no crean ustedes de que lleva poquito tiempo, lleva bastante tiempo el poder ir evaluando cada aspecto. Entonces, por favor, tengan un poquito de paciencia. Eso sí, estén atentos a su correo electrónico. Yo espero de que... bueno, nadie me ha comentado de los que ya ha recibido sugerencias, si tiene alguna duda con respecto a las sugerencias de mejora que tiene que aplicar. Sí, licenciada, yo tengo duda en cuanto usted me menciona que debo de incluir lo del hospital. ¿En qué parte iría ese? ¿En el marco conceptual o en el marco teórico? ¿O serían los antecedentes? No, es en el marco teórico, donde usted tiene que describir, porque tiene que describir el contexto en el que se va a realizar la investigación. Entonces tiene que poner ahí, más o menos describir cómo es la infraestructura del hospital, qué servicios prestan, y poner énfasis en el departamento donde usted va a hacer su investigación. Yo recuerdo que es en la emergencia. Entonces sí tiene que poner... Entonces tiene que escribir ahí qué servicios presta la emergencia, aproximadamente cuánto personal de enfermería está asignado a la emergencia, cuáles son los principales, la principal morbilidad que tratan, cuáles son los riesgos que corre el personal, no solo riesgos biológicos, sino también riesgos psicológicos, porque como en este caso su investigación va más enfocada a la salud mental, entonces tiene que ampliar un poquito más sobre esta temática en el servicio donde usted va a hacer su investigación. A modo de que cuando uno lea el marco teórico, tenga el contexto de donde se va a realizar la investigación. Oh, perfecto, gracias. Ahora sí me queda más claro. Para servirle. Bueno, entonces les voy a agradecer muchísimo el haberse conectado el día de hoy y el haber participado en la clase. Para mí, como siempre, es un verdadero gusto compartir con ustedes. Les deseo éxitos y bendiciones y que tengan un feliz descanso hoy y una linda semana. Cuídense bastante, insisto en sus medidas preventivas, por favor, ahorita con más énfasis. Ahorita estamos les he dicho que la última etapa de la pandemia es como la más extendida, pero también es como la que tiene mayor impacto. Así es de que cuídense mucho y les envío un fuerte abrazo. Que tengan feliz descanso.
Gracias, Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bendiciones. Hasta pronto, Marcos. Cuídese mucho. Qué gusto. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Cuídense mucho. Bendiciones también. Gracias. Bendiciones, licenciada. Tarde, Lick. Cuídese mucho. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Bendiciones. Bendiciones, Jamie. Cuídese. Gracias, Lick. Feliz tarde, licenciada. Adiós, Paola. Feliz tarde. Cuídese mucho. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Hasta pronto, señor Silvana. Espero que se encuentre usted muy bien. Ya, licenciada, ya estoy bastante mejor. Ay, eso me alegra muchísimo, yo. Gracias a Dios. Gracias, licenciada. Sí, ahorita sí ya solo quedan las secuelas que son peor que la enfermedad, parece. Tiene usted toda la razón, pero en buena Sí. hora ya salió usted del peligro. Sí. Sí. Ahí se cuida. Igualmente, una pronta recuperación. Adiós, Connie. Cuídese mucho. Gusto de saludarle. Feliz tarde, licenciada. Cuídese. Igualmente, señor Martita. Bendiciones para usted. Gracias, licenciada.